En la clase de hoy continuamos con los conceptos básicos de patología y nos toca tratar el tema evaluación clínica. Hasta ahora, en las 4 clases anteriores, nos hemos dedicado a estudiar el hígado como tal. Recuerden la anatomía, la ultraestructura, las células, cómo se comunican entre sí, los mecanismos de lesión, terminando con la muerte celular y la fibrogénesis. Hoy en día no vamos a tratar el hígado como tal, vamos a tratar a una persona, a un paciente que nos consulta. ¿Y cuáles son las medidas iniciales para realizar lo que vamos a tratar hoy, que es la evaluación clínica? Puse la palabrita empatía porque las afecciones hepáticas, primero, asustan mucho al paciente. El paciente que se levanta en la mañana y ve que los ojos están amarillos, ese se asusta y produce gran temor, va a ir a verse con el médico. Y por otro lado, esas afecciones, además de producir temor, son por lo general complejas, son de larga evolución, requieren muchas veces procedimientos diagnósticos y terapéuticos complejos con efectos secundarios. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para decirle que para que esta evaluación del paciente tenga el resultado final que deseamos, que es el bienestar del paciente, tiene que establecerse una conexión muy firme entre el médico y el paciente. Tiene que haber empatía. Nosotros como médicos tenemos que poder ponernos en los zapatos del otro o seguir ese dicho tan popular: haz con el otro lo que quisiera que se hiciera con uno. Ponernos en ese punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la actitud del médico es muy importante en esta situación porque tiene que haber confianza mutua para que esto se realice bien. Habiendo dicho eso, vamos entonces a comenzar con la evaluación, el diagnóstico y la evaluación del paciente con afecciones hepáticas. Este es el flujograma básico. Vamos a comenzar a conocer al paciente interrogándolo. Aunque ya en el momento del interrogatorio ya lo hemos visto, lo hemos no solamente visto, sino lo hemos mirado, ¿verdad? Y ya tenemos de entrada, porque viene una consulta de patología, ya cierta sospecha diagnóstica. Pero vamos entonces a seguir. Una vez que lo interrogamos, vamos a hacer, por supuesto, el examen físico y luego, si tenemos la suerte, la capacidad de tener un equipo de ultrasonido al lado de la cama del paciente, que es lo ideal, le hacemos un ultrasonido diagnóstico como parte del examen físico. De lo contrario, seguimos a hacer la parte de laboratorio, que vamos a tratar en la próxima charla, y una serie de exámenes que se van a ir utilizando, más complejos, más esotéricos a veces, para llegar a un diagnóstico. Y por último tenemos la biopsia, que es un mecanismo que es muy útil desde el punto de vista diagnóstico, pero es invasivo y lo dejamos para situaciones muy precisas, donde la histología es indispensable para poder continuar el manejo y el tratamiento del paciente. Bien, ¿qué hay del interrogatorio? Bueno, como todo paciente en toda especialidad, el interrogatorio empieza con preguntarle al paciente qué se siente, los síntomas. En esto tenemos a veces que, dirigir un poquito al paciente haciéndole preguntas precisas, pero hay que dejar que el paciente hable. Luego vienen desencadenantes, la cronología, antecedentes, eso todo lo sabemos. Una vez que ya hemos visto al paciente, lo hemos mirado, lo hemos interrogado, ya tenemos una sospecha clínica. Entonces, el interrogatorio se va a dirigir y esa sospecha clínica con toda probabilidad va a caer en alguna de estas 4 grandes patologías hepáticas, que es la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver en una consulta: la hepatitis viral, la esteatopatitis, la hepatotoxicidad y los fenómenos de autoinmunidad que pueden lesionar el hígado. Si lo que sospechamos es una hepatitis viral, ¿verdad?, podemos buscar en principio los antecedentes epidemiológicos, o sea, de dónde viene el paciente. Sabemos que hay zonas endémicas, ¿verdad? Ha habido brotes en esa zona, ha habido situaciones de hepatitis, y esto sobre todo la hepatitis A en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, etcétera, o se han ingerido ciertos alimentos como las ostras
que son grandes filtradores y están en las desembocaduras de los ríos, de donde llega también desechos de los pueblos que drenan hacia esos ríos, y ellas filtran esas partículas y por lo tanto la ingestión de otras crudas es un antecedente importante para una hepatitis A. ¿Cuáles son los antecedentes personales que nos interesan para evaluar una hepatitis? Bueno, si ha sido vacunado. La hepatitis A y la B tienen vacunas muy efectivas. De manera pues que eso, la vacunación previa, completa de esos pacientes ya nos permite casi que dejar a un lado estas dos patologías. Luego tenemos los antecedentes, por ejemplo, de cirugías, transfusiones, pinchazos, endoscopias, etcétera, que es útil para aquellas hepatitis que se transmiten por vía parenteral, como son la hepatitis C y la hepatitis B. Y en la hepatitis B también es muy importante los contactos sexuales. Los que sospechamos una esteatohepatitis, nos llega una paciente adulta, pero evidente sobrepeso, rozagante, se ve muy bien. ¿Para qué viene a una consulta de patología? Evidentemente la sospecha clínica es una esteatosis o una esteatohepatitis. Para ese caso tenemos que hacer preguntas que van hacia el lado metabólico. ¿Cómo ha sido la evaluación del peso corporal? Hay sedentarismo, tiene poca actividad física. El sedentarismo es un factor de riesgo, ¿verdad?, para el famoso síndrome metabólico. Los hábitos de alimentación, qué tipo de alimentos ingiere. Hay medicamentos, hierbas, niveles previos de lípidos sanguíneos, si el paciente ya se sabe que tiene hipercolesterolemia o problemas con los triglicéridos. Y luego, importante, si ha habido sustancias, porque algunas sustancias pueden producir esteatosis. Los antecedentes familiares, importantes, porque en estas afecciones, como veremos también más adelante en las autoinmunes, hay predisposición genética. Entonces, si en la familia hay sobrepeso, hay obesidad, si hay diabetes, si hay hiperlipidemia, infartos a temprana edad y hepatopatía, son factores que nos ayudan a ir confirmando el diagnóstico. Si lo que sospechamos es hepatotoxicidad, aquí sí tenemos que ser muy precisos porque el paciente no nos va a decir si está tomando medicamentos. Hay que preguntarle qué medicamento está tomando, desde cuándo, dosis, etcétera, porque hay medicamentos que pueden producir problemas. Las hierbas medicinales, muy utilizadas, mucho más de lo que uno piensa. La gente sigue tomando muchas hierbas y hay muchas hierbas que son aparentemente específicas para el hígado. Y resulta que muchas de ellas, por mucha idiosincrasia de algunas personas, pueden hacer una reacción importante. ¿Verdad? Pues que hoy en día prácticamente se evita, ¿verdad? No se recomienda la ingesta de hierbas para afecciones hepáticas. El contacto con sustancias tóxicas, por supuesto. El paciente trabaja en el campo, es agricultor y él fumiga. Hay que tener mucho cuidado porque eso, estoy hablando de uno de los tantos factores que hay que investigar. Y por último, dentro de la hepatotoxicidad, no hay duda que el más importante es el alcohol. Si sospechamos alcohol, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo importante no es el tipo de alcohol, el de bebida, sino la cantidad de alcohol. O sea, da lo mismo que esté tomando cerveza, ron, whisky, vodka, lo que sea, tequila. No, lo importante es que todas ellas tienen el mismo alcohol, el alcohol etílico. Y lo importante entonces es qué cantidad de alcohol está ingiriendo el paciente. Para eso, todas las bebidas alcohólicas deben de tener por ley el grado alcohólico. El grado alcohólico que a veces lo pone como GL, Gay-Lussac, y en realidad es porcentaje. De qué cantidad por ciento tiene de alcohol esa bebida. Una vez que nosotros tengamos eso claro, empezamos a interrogar al paciente ya con mucho cuidado. Inclusive es bueno hacerlo con un lápiz y un papel para que el paciente se dé cuenta y empiece a entender el problema del alcohol. Se considera a riesgo, por ejemplo, si la persona, el hombre toma más de 2 tragos al día y la mujer más de 1 trago al día. Ya se considera que hay riesgo de hepatotoxicidad, ¿verdad? Eso también es muy individual. Hay muy idiosincrasia en eso, que hay personas que por X, por B, de acuerdo con su organismo, va a tener mayor probabilidad de lesionarse. Entonces, detectamos la cantidad diaria, semanal y si es posible hasta la total en su vida. Una vez que tengamos esa información, nosotros podemos también tener la idea de qué importancia pudo o tiene el alcohol en lo que estamos viendo.
Si sospechamos autoinmunidad, recuerden las tres grandes enfermedades autoinmunes del hígado, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. ¿Qué es lo que vamos a interrogar? Bueno, si el paciente tiene también otras afecciones autoinmunes, el mismo paciente, porque ellas se asocian con frecuencia, especialmente, por ejemplo, la tiroides, pero también las articulaciones y la piel. Y nuevamente, la predisposición genética, entonces vamos a interrogar sobre afecciones autoinmunes en la familia, si hay autoinmunidad en la familia y específicamente si la hubo con el hígado. Esto es muy importante. Hemos interrogado a nuestro paciente, lo vamos a examinar. Peso y talla fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite establecer el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros al cuadrado. Muy sencillo. Con eso vamos a tener una cifra. Y fíjense ustedes los resultados. Si es menos de 18, esa persona está por debajo del peso que debe tener. Es un bajo peso. Normal, entre 18 y 25. Sobrepeso, de 25 a 30. Más de 30, obesidad. Puede ser tipo 1, de 30 a 35, tipo 2, 35 a 40, y tipo 3, más de 40, que ya es obesidad mórbida. La circunferencia abdominal también es importante, pero es un factor mucho más difícil de evaluar en las personas porque son muy variables. En general se dice que si la mujer tiene riesgo cuando la circunferencia es mayor de 80 y el hombre mayor de 90 y pico. Esto varía mucho con la raza, con el país, con la alimentación, etcétera, pero es un factor también importante. Bien, vamos a ver al paciente, no verlo, vamos a mirarlo, vamos a buscarlo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el doctor Garacini pone acantosis nigricans si estamos hablando del hígado? Bueno, porque resulta que la acantosis nigricans, esa coloración melánica que tiene predilección por los puntos que están ahí, el cuello, la axila, los dedos, la rodilla, se ve con frecuencia en el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico es la base de la esteatopatitis prácticamente. De manera pues que empezar a buscar detalles del paciente, clásicamente en las hepatopatías crónicas, el eritema palmar. Luego tenemos las telangiectasias, como se ve aquí a la derecha. Por supuesto, la ictericia es fundamental. Los antelasmas porque nos indican que hay hipercolesterolemia en alguna parte. El acné en muchachas jóvenes, muy severo, importante, se asocia con hepatitis autoinmune. No es que todas las muchachas que tengan acné tienen hepatitis autoinmune, pero digamos es un factor también que nos puede ayudar si estamos pensando en esa entidad. Hay que palpar el abdomen, hay que palpar el hígado, hay que tratar de buscar el vaso, hay que palpar la tiroides, porque la tiroides está muchas veces involucrada en todos estos procesos autoinmunes. Hay que hacer algún examen neurológico, el más sencillo, la asterix, ¿verdad? La mano hacia atrás y hay una pérdida brusca del tono muscular. Tac, tac, tac. Eso es un signo importante de encefalopatía hepática, muy diferente al temblor fino del alcohólico, ¿verdad? Hay que poderlo diferenciar. Si tenemos la suerte de que el paciente que estamos viendo tiene los ojos claros, como este que se ve aquí, bueno, podemos llegar inclusive a detectar esos famosos anillos de Kaiser-Fleischer, que lo que indica es que hay un exceso de cobre en el organismo. Si podemos hacer un ultrasonido inmediatamente después, es lo ideal. El ultrasonido debe ser la continuación del examen físico. Y luego tenemos otra cantidad inmensa de exámenes por imágenes que se pueden pedir ya selectivamente. ¿Qué podemos ver con el ultrasonido? Fíjense ustedes esa imagen arriba y a la izquierda. Un hígado sano, un hígado cuya superficie es lisa, la estructura formada por ese detalle tan regular, tan homogéneo, ¿verdad? Ese tejido tan bien estructurado. Eso es un hígado sano. Fíjense a la derecha que ese mismo hígado sano, sin embargo, cuando comparamos el brillo del hígado en relación al parénquima renal, que debería ser más o menos semejante, resulta que el hígado se ve mucho más brillante. ¿Por qué? Porque hay grasa en el hígado. Ese es uno de los signos de esteatosis hepática. Por supuesto, podemos ver la vesícula, como se ve abajo, las vías biliares eventualmente. Midimos el vaso, muy importante, porque recuerden que las hepatopatías se acompañan de esplenomegalia en diferentes grados.
Fíjense ustedes que aquí estamos viendo la vena porta y tiene un coágulo en su interior. Hasta ahí podemos llegar en precisión. Eso se ve ocasionalmente en pacientes cirróticos. Y luego las lesiones de ocupación de espacio. Contenido líquido, como se ve a la derecha, que es absolutamente libre de ecos. Luego tenemos las de contenido sólido, como abajo a la izquierda. Y luego tenemos las múltiples lesiones de espacio, como se ve aquí, que con toda probabilidad son metastásicas. La citis, que es tan importante en el cirrótico detectarla, 30 cc de líquido libre abdominal, ya podemos empezar a determinar que el paciente tiene ascitis. Por supuesto, en el medio vemos como en este caso está completamente limpio esa zona de ascitis, no tiene sedimento, no se ve nada allí. Y en la derecha vemos que hay un punto brillante. Ese punto brillante es la punta de la aguja con la cual estamos extrayendo líquido para un examen del líquido ascítico. ¿Qué es lo que pasa? Que el ultrasonido en este caso nos permite hacer esa función con mucha seguridad porque sabemos que no estamos lesionando ningún vaso intraabdominal. Una endoscopia, una hepatopatía crónica, una endoscopia alta, es muy importante, nos permite evaluar el grado de hipertensión portal. No hay varices, probablemente si hay hipertensión portal es muy baja. Muy rara vez la sangre se deriva hacia otras partes, generalmente la sangre va hacia el esófago. La sangre portal. Varices pequeñas, como se ve en el medio, que cuando uno insufla se colapsan. Hay hipertensión portal probablemente de mediana intensidad. En cambio, a la derecha, esos cordones venosos tan gruesos, eso indica una hipertensión portal importante y también nos está indicando que hay riesgo de sangrado. Bien, esto hasta ahora ha sido la evaluación de un paciente que nos llega por primera vez, pero vamos a suponer que el paciente que nos llega por primera vez ya tiene una cirrosis. O es un paciente que hemos evaluado antes y periódicamente tenemos que evaluar. Si nos llega por primera vez con cirrosis, ¿qué nos interesa? Tratar de establecer la etiología. No porque eso tengamos un tratamiento específico que vaya a resolver el problema, no. Pero si nosotros sabemos si es de origen por alcohol, viral, esteatopatitis o autoinmune, por ejemplo, nosotros podemos establecer ciertas medidas para evitar la progresión de la enfermedad. Queremos saber también si hay actividad. ¿Qué quiere decir actividad? Que hay necroinflamación, que hay procesos necroinflamatorios. ¿Y cuál es la medida ideal desde el punto de vista clínico inicial? Las transaminasas. Recuerden que transaminasas normales indican que todos los hepatocitos están sanos, en el sentido de que su membrana celular está intacta. En cambio, la presencia de transaminasas altas indican que hay necrosis de hepatocitos, o sea, hay actividad necroinflamatoria. La otra cosa que evaluamos es si esa cirrosis está compensada o descompensada. Compensada quiere decir que a pesar de que tiene la cirrosis, pues está bien, no tienes prácticamente síntomas y puede llevar su vida prácticamente normal. En cambio, descompensada significa que el paciente tiene en ese momento signos de insuficiencia hepática. Hepatocarcinoma, sí. ¿Por qué? Porque la cirrosis en realidad casi que se puede decir que es premaligna. Sí, pero tienen que pasar muchos años para que eso suceda con el paciente cirrótico. Y no hay más hepatocarcinoma, porque el paciente generalmente se muere antes de que se desarrolle. Y otra cosa importante es buscar qué cosas están asociadas a esa cirrosis. Si el paciente ingresa, por ejemplo, con fiebre, hay que buscar infecciones bacterianas. La otra cosa importante de determinar que se puede asociar y agrava el asunto es la insuficiencia renal. Evaluación nutricional, por supuesto. El paciente ha perdido masa muscular, tiene glossitis, escoliosis, tiene edema, ¿verdad? Todo eso son indicios de esa desnutrición importante que tiene el paciente, con niveles muy bajos de albúmina en la sangre. Encefalopatía, por supuesto. Tenemos que ver qué grado de encefalopatía puede tener el cirrótico. Y los primeros trastornos son trastornos que a veces no lo dice el cirrótico, lo dice el paciente. Le disminución del ritmo del sueño, el paciente está todo el día despierto y duerme de noche. Y ya, bueno, formas muy graves ya de encefalopatía, cuando el paciente comienza a tener problemas de conciencia y puede llegar hasta el coma. Cambio de personalidad, deterioro intelectual, alteración del lenguaje, signos neurológicos. Nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la asterixia, ¿verdad? Pero también hay hiperreflexia y hay rigidez. Todo eso lo podemos ir detectando.
Este dato es importante. Este es un paciente cirrótico que ingresa en coma. Y nosotros, cirrosis, coma, esto es un coma hepático. Un momentico, hay dos cosas importantes. Primero, ¿será que ese paciente estuvo tomando sedantes o otros medicamentos con ese efecto? Acuérdense que el cirrótico no maneja bien los sedantes, no los biometaboliza, se acumulan. Entonces puede ser un coma inducido en ese cirrótico. Pero lo más grave es que ese paciente, sobre todo los alcohólicos, se caen con frecuencia y se dan golpes en la cabeza. Ese paciente puede tener un hematoma subdural. No es un coma hepático. Es algo que nosotros tenemos que tratar porque el hematoma subdural tiene tratamiento quirúrgico inmediato. El paciente es cirrótico, pero está tomando alcohol. A lo mejor necesariamente lo más importante es el problema del alcohol. O tiene un problema metabólico asociado por hipoglicemia, cetoacidosis, uremia, etc. Pero esto también es muy importante. Llegó el cirrótico con fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que buscar fundamentalmente? Tres cosas. Infecciones pulmonares, placa de tórax. Infecciones urinarias, examen de orina y urocultivo. Infecciones en líquido ascítico, peritonitis bacteriana espontánea. Cuando uno habla de peritonitis, uno piensa que es un abdomen en tabla con un dolor insoportable. No, lo más probable es que no sienta ningún dolor en absoluto. Y no hay ninguna abdomen en palma ni con dolor al soltar la mano. Eso no existe. No hay de manera que hay que buscar la peritonitis. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una paracentesis diagnóstica. Para ello, fíjense ustedes, es importante sacar líquido. Ya vimos cómo se puede hacer con ultrasonido con tanta seguridad. Si mandamos eso al laboratorio y tiene más de 250 polimorfonucleares, neutrófilos polimorfonucleares, se hace el diagnóstico de peritonitis espontánea. Lo más seguro para hacer es, además, hacer un cultivo. Pero no un cultivo como se hacía tradicionalmente en un pequeño tubo de ensayo, 1 o 2 cc o un hisopo, no. Lo ideal es agarrar a por lo menos 10 cc de líquido acítico, acuérdense que las bacterias están muy diluidas, y introducirla en un frasco de hemocultivo. Esa es la manera ideal de determinar esa situación. Bueno, con esta última imagen, nos quedamos entonces pendientes de la parte de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio iniciales vamos a hacer en este paciente, en estos pacientes que hemos descrito? Y eso lo vamos a tratar en la próxima charla que demos que sería ya la clase número 6. Muchas gracias.